La idea es que sigamos avanzando en el modelo relacional y ver, a ver si recuerdan, que teníamos dos formas de llegar al modelo relacional, que es el que vamos a implementar en base de datos. Nosotros vimos la transformación a tablas que surge del modelo entidad-relación, y ahora vamos a ver que a partir del relevamiento y el análisis de dependencias funcionales, con un proceso de normalización, también podemos llegar al modelo relacional. Es decir, sin tener un modelo gráfico, como era el modelo de entidad-relación, podemos también hacer un proceso de normalización y llegar a la base de datos relacional. ¿Qué es lo que nos va a importar acá? Mucho. Las reglas de negocio. O sea, a partir de las reglas de negocio, nosotros tenemos que encontrar cómo es la dependencia funcional entre los atributos. La idea es pensar en eso entre los atributos. Entonces, recordemos, estamos trabajando con el modelo relacional, que es un modelo de tablas o relaciones compuesto por filas o registros, que a su vez están compuestas por atributos o columnas. Y teníamos tres reglas de integridad a las que teníamos que llegar. Una era la integridad de entidad, que estaba relacionada con Clave primaria. la clave primaria. Esto significaba que existe un atributo o conjunto de atributos mínimo, ninguno de los cuales puede asumir valores nulos, y que me identifican unívocamente una instancia de la entidad. Es decir, que otros atributos dependen funcionalmente de ese conjunto de atributos que llamamos clave primaria. La integridad referencial Clave foránea. a la clave foránea, es decir, tenemos un conjunto de atributos en una tabla que sí o sí son clave primaria en otra tabla a la que hace referencia, para que no se rompan los datos, ¿sí? Para que exista esta combinación entre los datos, la integridad referencial, la referencia, y eso lo hace la clave foránea. ¿Y la integridad de dominio? Al tipo de dato Al podría tipo de ser. dato que tenía el atributo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver muy bien reflejado cuando veamos la implementación en base de datos. Bien, entonces, vamos a prender bien a encender bien todas las alertas que tengamos. Vamos a hablar en esta parte de esquema de relación. Vamos a decir que existe una relación o tabla, estamos en el modelo relacional, que es un modelo de tablas, y ahí vamos a poner el nombre de la tabla o relación, que tiene un conjunto de atributos que componen esa relación, y un conjunto de restricciones o dependencias funcionales. Y ahora vamos a ver de qué se trata. El conjunto de atributos, sabemos, vamos a suponer una entidad o una relación o una tabla que se llame clientes. ¿Sí? Entonces ahí ponemos clientes. A ver qué conjunto de atributos podría tener clientes. Quit, nombre, Fue apellido, teléfono, dirección. bien. Nombre del responsable. Sí, podemos agregar todos los atributos relacionados con esa entidad clientes. O sea que ese T, ese conjunto T de atributos, ese A1, A2, AN, referirían a esos nombres de atributos. Ahí no marcamos nada más que los nombres de los atributos. Y después hay un conjunto de dependencias funcionales que se expresan de esta forma. Un determinante me determina un determinado, y X es el determinante, Y es el determinado, y se le llaman descriptores. X e Y no son más que un subconjunto de atributos de ese conjunto de atributos T. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que quit determina funcionalmente a todo el resto de los atributos. ¿Por qué decimos eso? Porque a partir del quit podemos encontrar el resto de los atributos. Antes decíamos, pero quit es clave primaria. Bueno, acá no vamos a necesitar decir todavía clave primaria porque estamos analizando cómo dependen funcionalmente esos atributos. Si yo tuviera los atributos, por ejemplo, código postal y localidad, pasaría lo mismo. Código postal determina funcionalmente a la localidad. Pero si yo tuviera, por ejemplo,
los atributos fecha de nacimiento y edad. Y tengo que hablar de determinante y determinado. ¿Cuál sería el determinante y cuál sería el determinado? El determinante sería la fecha de nacimiento que determina una edad, digamos. ¿Solamente? ¿O no? No dije algo que tendría que estar presente La fecha para que yo actual. determine. ¿Qué cosa? La fecha actual. La fecha de hoy. Fíjense, la fecha de nacimiento y la fecha de hoy en conjunto determinan la edad. ¿Sí? ¿Son clave? No, son atributos que determinan funcionalmente a otros atributos, en este caso a uno solo, que es la edad. ¿Se entiende? Porque a partir de esos dos atributos yo puedo obtener la edad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Se profe. entiende? Determinante, determinado. Sí, profe. Bien. Entonces, conjunto de atributos determinado, funcionalmente dependiente de otro conjunto de atributos que es el determinante. Si a cada valor del determinante le corresponde un único valor del determinado. Yo digo, fecha de nacimiento y fecha actual le corresponde un único valor de la edad. A quit le corresponde un único valor de la razón social de esta empresa o cliente, ¿sí? Le corresponde una única fecha de inscripción, por ejemplo, ¿sí? Este concepto de determinante y determinado, en conjunto con unos axiomas que se llaman axiomas de Armstrong y un algoritmo que se llama algoritmo de Ullmann, es la base para encontrar las claves candidatas y seleccionar las claves primarias, y además para realizar el proceso de normalización. A ver, vamos a ver los axiomas de Armstrong. No vamos a ver el algoritmo de Ullmann porque es muy complicado, pero es más o menos lo que estuvimos haciendo cuando hacíamos el pasaje de la tabla de un vínculo, que decíamos, agregamos estos atributos para ver si con estos atributos logramos encontrar el resto. Estábamos haciendo un análisis del determinante para que nos devolviera un único determinado. Bueno, eso es lo que hace el algoritmo de Ullmann. Toma un atributo, dice, con este puedo determinar, no, agrega otro atributo, ¿sí? Lo hace recursivo hasta que encuentra un conjunto de atributos que determinan al otro. Cuando lo encontró, empieza a hacer la inversa, a ver si saco algún atributo y sigue siendo un determinante que me determina al resto de los atributos. Y ahí encuentro la clave primaria o la clave candidata de la cual yo elijo una clave primaria. A ver, ejemplo, si yo, clientes dijera son clientes que pueden ser personas físicas, a lo mejor pondría el quit, el tipo y el número de documento. Este ejemplo ya lo hemos dado. Yo con el quit puedo encontrar una única razón social en estos clientes que son clientes físicos, digamos, personas físicas. Ahora, con el tipo y el número de documento, también encuentro al resto de los atributos y de forma única. ¿Sí? Los dos son determinantes que me permiten llegar al determinado, que es el conjunto del resto de los atributos. Después de todas esas claves candidatas, elijo una sola. Recuerden que en la integridad de entidad se refiere a una única clave primaria. Del resto, que me podrían identificar al resto de los atributos o que me podrían determinar al resto de los atributos, se les llama claves candidatas. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos el conjunto de los atributos T, que tiene número de legajo, apellido y nombre, DNI, dirección, código postal y localidad. Nosotros hicimos un análisis, ¿sí?, de la organización, en este caso de la universidad, puede ser de nuestra facultad, y encontramos todos estos atributos en el análisis que existían referidos a alumnos. ¿Está? Si yo hiciera las dependencias funcionales, diría que el número de legajo me determina el apellido, el nombre, el DNI, la dirección, el código postal y la localidad. ¿Estamos de acuerdo? A partir del número de legajo, yo encuentro el resto de los atributos.
Pero el DNI, ¿sí?, también me determina el apellido, el nombre, el número de legajo, la dirección, el código postal y la localidad. DNI y número de legajo son claves candidatas de la relación alumnos. Y acá aparece código postal también. Código postal me determina la localidad. Pero no puedo decir que código postal sea la clave candidata de la relación, porque no me determina el resto de los atributos. ¿Se entiende? En este ejemplo, Sí, profe. Sí, sí. determinante, determinado. Perfecto. Recordar siempre, y es lo que estuvimos practicando la otra vez, a cada valor del determinante, o sea, a un número de legajo o a un DNI, le corresponde un único valor del determinado. ¿Está? No puede corresponderle más de uno. ¿Cómo? Como si fuera una instancia, digamos. Claro, una única. Sí, exactamente. Un solo registro, si lo pensamos en las tablas, sí, un solo registro. No puedo encontrar dos. Si yo encuentro dos, estoy armando mal el determinante. Tendría que agregarle algún otro atributo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sigo? Ustedes me avisan y vuelvo, ¿eh? Vamos a agregarle más atributos. Vamos a decir que ahora T tiene todos los atributos que tenía hasta ahora, pero además tiene código de asignatura, fecha de examen, nombre de la asignatura, legajo del presidente de mesa, nombre del docente, número de acta y nota. ¿A qué se parece eso? ¿Qué estoy analizando? Estos atributos, ¿de dónde les parece a ustedes que surgen? De mirar, de mirar un acta de examen. ¿Sí? Si yo miro el formulario acta de examen, ¿sí?, me voy a encontrar con que hay una asignatura, hay una fecha de examen, hay un presidente de mesa con un nombre, que es muy importante en la mesa de examen porque es el que firma y el que le da validez a ese acta de examen. Los otros profesores que participan, que son dos más porque siempre hay una terna, digamos, no tienen la fuerza que tiene el presidente del acta, ¿sí? Bien, acá no los pusimos para no generar mucho lío. Pero todos esos atributos surgen de un análisis de un acta de examen. Perfecto. Teníamos además las dependencias funcionales que traíamos de la diapositiva anterior, donde estaban los determinantes y los determinados. Ahora, si yo pienso en un acta de examen, podría decir que un alumno, ¿sí?, determinado por el número de legajo, en una asignatura determinada por el código de asignatura y una fecha de examen, me determina el resto de los atributos. ¿Me siguieron? Podría haber puesto más atributos dentro del determinante, ¿sí? Pero si yo analizo y agrego, ¿sí?, el número de legajo, le podría poner con el nombre y apellido, con el código de asignatura, con el nombre de la asignatura y con la fecha de examen, me determinan todo el resto, ¿sí? Pero hubieran sido atributos superfluos, no hace falta tener el nombre del alumno, con tener el número de legajo y la asignatura con el código a la que se presentó examen y la fecha de examen, podemos saber qué pasó. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera el número de acta, ¿qué puedo encontrar? ¿A qué asignatura se refiere y a la fecha de examen? Porque cada acta, ¿sí?, pertenece a una única asignatura en una fecha de examen. ¿Podría poner el resto de los datos atrás? No, porque en un mismo acta vos tenés muchos alumnos. Muchos alumnos, exactamente. Entonces no cumpliría con esa regla que decía que el determinante tenía que ser único. Pero podría poner el legajo del presidente de mesa. Claro, eso. Y el nombre del docente, porque un número de acta tiene un único presidente de mesa. ¿Sí? O sea, que podría haberlos agregado acá. No los agregué, pero podría haberlos agregado, porque en mi análisis de dependencias funcionales, a veces me pasa esto,
que no encuentro todas las dependencias funcionales. Tendría que tratar de encontrar la mayoría de las dependencias funcionales para hacer un buen análisis. ¿Está? Profe, Sí, entonces, legajo del presidente de mesa y nombre del docente, no, no sé si nombre del docente porque generalmente hay varios, pero el legajo del presidente de mesa sí lo podríamos lo podríamos poner. El nombre ese del docente refiere al legajo del presidente de mesa acá, ¿eh? No pusimos es el los nombre dos del vocales. presidente de mesa, Es el digamos. nombre del presidente de mesa. Claro, entonces, bueno, entonces sí. Lo podríamos poner, sí, 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 lo podríamos poner. Pero como ya está puesto arriba, digamos, y yo lo que estoy encontrando, digamos, eran códigos, me bastó con poner eso, pero podría haberlo puesto. Después vamos a ver qué se sacan. Todas las dependencias funcionales que están duplicadas se vuelven a sacar. Por eso no las pusimos acá. Bueno. A partir de los axiomas de Armstrong y el algoritmo de Ullman que les comenté antes, podemos encontrar los siguientes cierres de dependencias funcionales, que se refiere a empezar a calcular todas las dependencias funcionales que existen y encontrar esas dependencias funcionales mínimas, o sea, el mínimo conjunto de atributos que me determina el resto. Y acá tengo algo más, que con el número de legajo, el código de asignatura y la fecha de examen, que lo teníamos acá, ¿sí? Podíamos encontrar todo el resto de los atributos. Pero con el número de legajo y el número de acta, también podemos encontrar el resto de los atributos. A ver, si lo entienden. Un número de acta refería únicamente a una materia, ¿sí? En una fecha. Ese legajo, si se había presentado a la mesa, para un número de legajo y un número de acta, vamos a encontrar todas las atributos que estaban en esta relación. ¿Será cierto? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, ambos determinantes podrían llegar a ser, ¿qué cosa? Claves candidatas de la relación. ¿Qué me conviene? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué conviene? La de abajo. La de Es abajo, más- porque es sería más la cortita. cantidad. Corto y tiene Es más sentido. cortita, pero me exige a lo mejor volver a ir a mirar el acta y saber de qué fecha, de qué examen, a qué examen se refiere. En cambio, si yo veo una lista, ¿sí? Para un alumno y veo el código de asignatura y la fecha de examen, por ahí es mejor visualmente, y me facilita a lo mejor alguna búsqueda. Bueno, esos son los análisis que hago cuando voy a implementar. ¿Qué usos va a tener este modelo? ¿Cómo voy a acceder más rápidamente? Entonces, en función de eso, elijo cuál va a ser la clave primaria. Bueno, yo elegí la otra, no la más cortita, sino la que me decía la asignatura, porque, a ver, lo lógico es que me van a decir, che, fulanito de tal, ¿rindió tal materia? Entonces, número de legajo, código de asignatura, barro la fecha de examen, me fijo. ¿Sí? Bien. Claro. Entonces tengo el determinante, con número de legajo, código de asignatura y fecha de examen, que me determina todos los atributos que estaban en mi modelo, ¿no? Apellido y nombre, DNI, dirección, código postal, localidad, nombre de la asignatura, número de acta, legajo del presidente de mesa, el nombre del docente y la nota que se sacó el alumno. A esa la vamos a llamar dependencia funcional 1. Bien. Uy, quiero correr esto. Ahí está. Bien. Determinante determinado. Bien. Algunos atributos del determinante, ¿sí? El que está en rojo, pueden ser utilizados para determinar algunos atributos del determinado. Ahí, para atrás. A ver. Algunos atributos del determinante pueden ser utilizados para encontrar algunos atributos del determinado. Ejemplo, a ver si se dan cuenta.
Con el número de legajo puede determinar DNI, apellido y nombres, localidad, dirección, ¿Sí? Y código postal. código postal. Claro, ¿Podría determinar el nombre de la asignatura y el número de acta? no, No. No. ¿Por qué? porque no están directamente relacionados solo con el número de legajo. O sea, no. Un alumno tiene mucha Exactamente, porque materia. no habría un único valor del lado del determinado. Bien. ¿Cuándo pasa esto? Que algunos de los atributos del determinante me permiten encontrar algunos atributos del determinado, vamos a decir que existen dependencias parciales. ¿Ven que existe alguna otra dependencia parcial? El de código asignatura determina el nombre de asignatura, por ejemplo. Claro. Código de asignatura me determina el nombre de la asignatura. Perfecto. ¿Alguna otra? La fecha de examen te determina, creo, el legajo del presidente de mesa, nombre de docente, puede ser, la nota. Ojo, Claro, solo con la fecha de examen No, y el código de asignatura. y el código de asignatura. Perfecto. Porque con la fecha de examen el mismo profesor, viste que puede tomar alguna otra mesa en el mismo día. Entonces, con código de asignatura y fecha de examen, me va a determinar ¿qué cosa? Me dijiste. El nombre del docente, el legajo del presidente de mesa, la nota, el número de acta y Perfecto. el nombre de O sea que ahí tenemos otra dependencia parcial. Fíjense que en este juego encontramos al menos 3 dependencias parciales ahí nomás. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces hay que acordarse de eso. Dependencias parciales son aquellas que encontramos un subconjunto del determinante que me determina a un subconjunto del determinado. Bien, acá en este gráfico las vemos. El número de legajo, la vamos a llamar dependencia funcional 2, me determinan el apellido, el nombre, el DNI, la dirección, el código postal y la localidad. Con el código de asignatura voy a conseguir el número de asignatura, ¿sí? Y con el código de asignatura y la fecha de examen puedo determinar el número de acta, el legajo del presidente, bueno, el número de acta, que con el número de acta también podíamos encontrar el código de asignatura y la fecha de examen. Ahí hay una ida y vuelta. ¿Sí? Bien. Además, el concepto de dependencias parciales se entendió un pedacito del determinante que me determina, o de los cuales depende funcionalmente, un pedacito del determinado. Bien, ahora vamos a otro concepto, que son las dependencias transitivas. Dice, dentro del determinado, ahora estamos en la parte verdecita, podemos encontrar atributos o conjuntos de atributos que determinen a otro. Y serán en relación al determinante. A eso se le llaman dependencias transitivas. Ejemplo, código postal me determina localidad y legajo del presidente de mesa me determina nombre del docente. ¿Sí? Profe, ¿puede volver al anterior? Sí, señor. Acá. O al anterior. Sí, no, esta. Ahí está. Un subconjunto ahora del determinado que me determina Claro. algo que está siempre dentro del determinado. La dependencia transitiva es siempre sobre el determinado. Estoy analizando los atributos que tiene el determinado. ¿Sí? Entonces estoy acá de este lado, lo que está en violeta. El código postal me determina localidad y el legajo del presidente de mesa me determina el nombre del docente, presidente de mesa. ¿Sí? Sí. Entonces la parcial es desde el determinante, que estaba en rojo acá, a parte del determinado, de esa dependencia funcional primera que teníamos.
y la transitiva es dentro del determinado. Bien. Esto es importante para trabajar sobre las formas normales. A ver, dijimos que con el proceso de normalización llegábamos al modelo relacional. Llegamos al modelo relacional a partir de las formas normales. ¿Mm? Bien. ¿Por qué se normaliza? ¿O por qué queremos llegar a ese modelo relacional o normalizado? Para evitar la redundancia de datos, ¿sí? Imagínense que yo, en lugar de tener muchas tablas, ¿sí?, tuviera una única tabla con todos los datos que se analizaron del acta de examen. Entonces yo tengo registros que tienen número de trabajo, código de asignatura, fecha de examen, apellido y nombre, DNI, dirección y todos los demás que están en el determinado. ¿Sí? Una tabla gigantesca con todos esos datos. ¿Qué pasaría? Y habría repetición, habría atributos superfluos también. Más que atributos superfluos, habría mucha repetición. ¿Qué se repetiría, por ejemplo? Porque ya dijimos que el determinante es único. ¿Sí? Un número de trabajo, el código de asignatura y la fecha de examen va a ser único. Pero el resto, hay cosas que se repiten. Por ejemplo, si un alumno rinde 2 materias, o se presenta la misma materia en 2 fechas determinadas, número de legajo y código de asignatura para el segundo ejemplo, se repetirían, pero fecha de examen no. ¿Sí? Y me determinarían los 2 registros, los que cambian la fecha de examen, al mismo alumno, que tiene apellido y nombre igual, DNI igual, dirección igual, código postal igual. ¿Qué pasaría si tengo que cambiar el apellido y el nombre de un alumno? Porque me equivoqué al cargarlo. En cada examen que alguna vez hizo, ¿no? Que alguna vez, tremendo lío. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, qué sé yo, la dirección se muda? Lo mismo. Tengo que barrer toda esa tabla y cambiar la dirección en todos lados. ¿Sí? Esto genera la redundancia de datos, la imposibilidad de hacer buenas modificaciones después. ¿Estamos? Entonces, se normaliza para evitar la redundancia de datos, justamente para evitar anomalías en la inserción, eliminación y actualización de los datos de la tabla. Imagínense que esta persona se recibe y entonces, digamos, imprimimos o pasamos todo su legajo para evaluar, para que evalúen si se les puede emitir el título o no, y cuando se le emite el título dicen no, borremos los datos porque ya está, eliminamos todos los datos. No me quedan nunca más los datos del alumno, porque elimino todos los registros que pertenecían a ese alumno, no me quedan más. ¿Sí? Esa es una. Y proteger la integridad de datos que se consigue con que eran integridad de entidad, integridad referencial e integridad de dominio. En este caso, la integridad referencial me impide, por ejemplo, que el usuario cargue, por ejemplo, alumno que pertenece, que rindió la asignatura tal, ¿sí? Y le cambie el nombre de la asignatura. Se equivoque y le cambia el nombre de la asignatura. Entonces, en un registro tengo el código de asignatura 1 con análisis matemático 1 y en otro tengo el 2 con análisis matemático 1. ¿Cuál es? Porque se equivocó, porque no hay forma de controlar, ¿sí? Que solamente pongo el código y nosotros le mostramos la descripción. Él supongamos que está cargando todo el registro, porque tenemos una sola tabla con los datos. ¿Sí? Bien, entonces empezamos con el proceso de normalización de forma tal de llegar al modelo relacional. Vamos a llegar al mismo modelo relacional si partimos del modelo de entidad-relación o si partimos de este proceso, que es el proceso de normalización. Entonces,
primero pasamos por la primera forma normal. ¿Qué dice la primera forma normal? Que la tabla tiene que cumplir la propiedad de que sus atributos o columnas contienen solo valores atómicos, no son ni multivaluados ni compuestos. Sí, sí. ¿Bien? O sea que si yo ¿Se puede tengo... volver a explicarlo? Sí. Porque se tildó y se escuchó la mitad nomás. Ah, perdón. Sí, sí, porque tengo problemas de conexión a internet hoy, no sé qué pasa. Bien, vamos otra vez. El proceso de normalización requiere pasar, ¿sí?, despacito por formas normales. Y lo primero que se hace es evaluar que esa relación o tabla grandota que habíamos mencionado recién esté en la primera forma normal. Para estar en la primera forma normal, tengo que evaluar si todos los atributos contienen solo valores atómicos. Es decir, no son ni multivaluados ni compuestos. ¿Se acuerdan multivaluado que podía ser Sí. el atributo teléfono, por ejemplo, que tenía Ejemplo, teléfono, sí. muchos valores? Compuesto, Dirección, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, Tenía dirección, muchos. ¿sí? O apellido y nombre si lo necesitara separado. Bien. Entonces, evalúo, después analizamos lo de los grupos repetitivos. Por ahora, con el multivaluado y compuestos, vamos a ser felices. Bien. Evalúo si todos los atributos que estaban en esa primera relación que estábamos analizando pertenecen o están en la primera forma normal, o sea, son todos atributos atómicos. Esta era nuestra primera relación, la relación con la que estábamos trabajando, y esas dos, las dependencias funcionales, las que los determinantes están en azul. Bien, entonces, vamos a suponer que no queremos separar dirección, ¿sí? No tenemos teléfono, así que no tendríamos, y todos los atributos son atómicos o monovaluados, lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a decir que esta relación alumnos está en la primera forma normal. Si no, si decidimos que dirección no está en la primera forma normal, porque es un atributo compuesto, lo separamos, ponemos calle, número, piso, departamento. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos al otro pedacito, que dice, pertenecen a un mismo dominio de valores. Y ahí empezamos a pensar en el tipo de dato, ¿sí? Todos los atributos que pongamos en apellido y nombre tienen el mismo tipo de datos, sí, en DNI sí, en general uno no tiene atributos que admitan distintos valores. Entonces, en general, eso se corresponde con la definición, pero dice, no existen atributos repetitivos. Pero resulta que para número de legajo, apellido y nombre, dirección, DNI, código postal y localidad, podía haber, sí, porque para el número de legajo podía haber muchas fechas de exámenes. Entonces vamos a decir que todo el resto que está en verde, ahí en ese conjunto de atributos, es un grupo repetitivo. ¿Se entiende? Sí. Bien. No, Entonces, profe, pará, otra vez, volver a explicar, por favor. bueno, díganme cuando se me corta porque yo no me doy cuenta a veces. Nosotros teníamos la relación alumnos, habíamos evaluado que a partir del número de legajo, si las dependencias funcionales habíamos evaluado, a partir del número de legajo obteníamos el resto de los atributos que referían al alumno, y a partir del número de legajo, el código de asignatura y la fecha de examen, también obteníamos el apellido y el nombre, el DNI, la dirección, el código postal y la localidad, pero además los datos de la asignatura del presidente de mes y de la nota que se había sacado ese alumno en esa fecha de examen. Esas eran nuestras dependencias funcionales. Pero lo que está en verde del grupo de atributos se va a repetir para cada número de legajo por las dependencias funcionales que vimos abajo, ¿sí? Porque con el número de legajo yo no puedo determinar un único código de asignatura, puedo determinar un conjunto de atributos, que es lo que me dice ahí abajo. ¿Ahí me siguieron?
Sí, ahora sí. Bien, entonces, si bien eran todos atributos monovaluados, no está reflejando esto, la primera forma normal, porque hay lo que se llama un grupo repetitivo. O sea, se repiten atributos para otro conjunto de atributos. Entonces lo que se hace, se separan. Se separan los atributos que son únicos de los atributos que se repiten. Y a partir de las dependencias funcionales, yo puedo decir que puedo encontrar las claves primarias de esos dos grupos. Entonces, yo puedo encontrar alumnos que con el número del gajo, apellido y nombre, dirección, DNI, código postal y localidad, y marcando como clave primaria el número de legajo, ¿sí? Y separo alumno exámenes, le pongo otro nombre porque si no tendría dos tablas con el mismo nombre, no se puede en un mismo modelo, con Profe, la dependencia. en Sí, en sí. esta diapositiva arrancó con un paréntesis y terminó con una llave. Ah, divina. Bueno, Si quiere corregirla después, sí, ya que estamos, porque lo corregimos. me hizo acordar una vez que, me imagino el que estaba haciendo esto estaba muy ocupado haciendo esto, y yo una vez estaba programando en HTML y pongo div y abro una llave como si arrancara una función, y dije, Ah, no, acá paro porque estoy mal. estoy quemado. Sí, me imagino que el que escribió esto muy probablemente debería haberse tomado un tiempo en este punto, pero Yo. digamos, sí, sí, sí. Bueno. Bien, entonces nos quedaron dos tablas o dos relaciones en este modelo. Y lo que sí tenemos que acordarnos de hacer siempre por la integridad referencial es marcar la clave foránea, ¿se acuerdan? Número de legajo, clave foránea a alumnos en este caso, y es not null, aunque no hace falta ponerle not null, porque Está como clave primaria de está algunos como clave exámenes. primaria y ninguno de los atributos que conforman clave primaria admiten valores nulos. Bien, hasta ahí estamos en la primera forma normal. Dejamos todo atómico y ¿Puedo sin volver grupos un segundo, repetitivos. profe? Sí. Así de última le saco screenshot y copio mi tiempo, pero ¿Cómo? puedo volver al anterior. Sí, acá. Listo, listo. Ahora copio de un screenshot. Vamos a la segunda forma normal. Una vez que ya pasé por la primera forma normal, dice, cualquiera de sus atributos no clave dependen completamente de cada una de las claves candidatas de la relación o tabla. ¿Qué es lo mismo que decir no existen dependencias parciales? ¿Se acuerdan de la definición de parciales? Sí, Era un subconjunto de los atributos del determinante, ¿sí? Con un subconjunto de los atributos del determinado. Si pasa eso, no está en la segunda forma normal. Bien, entonces, esperen, ahí. Un subconjunto lo podemos encontrar únicamente en alumnos exámenes, ¿sí? Porque alumnos tienen un solo atributo y ya está. Entonces, en alumnos exámenes que hay más de un atributo conformando la clave, podríamos buscar que algún subconjunto me determine un subconjunto del determinado. A ver, lo hicimos se me antes. ocurre No quiero volver al dibujito. el ejemplo. Bueno, no, localidad por código postal y No, 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 asignatura. no, 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 no. Parciales. Estamos mirando alumnos exámenes. Ah, mirando algunos exámenes hay. Pero ¿por qué miramos alumnos exámenes? Porque estamos buscando un subconjunto de atributos del determinante. Y en alumnos no podemos hacer un subconjunto porque tiene un solo atributo. Código de Entonces, asignatura me determina el nombre de asignatura. Claro. código de asignatura me determina el nombre de asignatura, o sea, un subconjunto de los atributos del determinante de alumnos exámenes y me determina un subconjunto de los atributos del determinado. ¿Qué otra? Y después, código de asignatura y fecha de examen me determinan nombre de asignatura, legajo, presidente de mesa, nombre docente, número de acta y nota. No, nota no. Sí, no, pero eso. Ah, Menos nota, nota. nota, no. Menos nota.   。 Menos nota. ¿Sí? 。
También A tenemos ver. el tema del presidente de mesa, que el legajo define Sí, nombre. pero ese es otro tipo de dependencia. Por ahora estamos buscando solamente las parciales. O sea, estamos buscando algún subconjunto del determinante. O sea, hagamos subconjunto Estoy con lo que vos quieras, con un número de legajo, código de asignatura, fecha de examen, nada más. ¿Sí? Solamente estamos buscando dependencias parciales. ¿Estamos? Bien, entonces, de las que me dijeron, separo, porque las dependencias parciales las tengo que separar. ¿Sí? Entonces, nos queda alumnos como estaba, nos queda asignatura, con código de asignatura, el nombre de la asignatura, y nos queda alumno examen con número de legajo, código de asignatura, fecha de examen, que nos determina el resto de los atributos. ¿Sí? Sí, Perfecto. Podríamos haber puesto que con código de asignatura y fecha de examen nos determina el número de acta, pero no agrega información y no evita redundancia ni nada por el estilo, pero lo podríamos haber puesto, ¿eh? A lo mejor en el análisis nos sale, lo dejamos. Pero como yo sé que después la vamos a eliminar, no la puse. Bien, teníamos número de legajo, código de foránea alumnos y código de asignatura, clave foránea asignatura, para seguir manteniendo la integridad referencial. Y ahora vamos a decir entonces que estamos en la segunda forma normal, cuando eliminamos las dependencias transitivas, no transitivas, las dependencias parciales. En la tercera forma normal, por eso estaba pensando más allá, vamos a trabajar con las transitivas, con las dependencias transitivas. Y eso, profe, va a pasar siempre que haya un atributo que diga código de algo, digamos. Y sí, siempre va a pasar con algún atributo que diga código de algo. Dice que yo estoy en la tercera forma normal, ya pasé por la segunda, siempre necesito de la anterior, fíjense, ya pasé por la segunda, y dice cualquiera de los atributos no clave, por eso está en el determinado, los atributos no clave están en determinado, no depende transitivamente de las claves candidatas de la relación. Es decir, lo que decía el compañero, código y algo. Entonces, venimos acá, que era el anterior, este era el que habíamos encontrado, ¿y a dónde lo encontramos acá? Ahora sí, revisemos todas. ¿En alumnos hay alguna dependencia transitiva? Sí, DNI las que con yo había dicho apellido de- y nombre. No, No. código Ojo, que postal. DNI habíamos dicho que era una clave candidata de alumnos. Ah, bien, bien, bien. Entonces esa no. Sí, ¿Cuál? dirección y código postal y dirección. Código postal y localidad. Sí. Código postal me determina localidad. Es dependencia transitiva. ¿Por qué se llama transitiva? Porque un número de legajo me determina código postal y el código postal me determina la localidad. A esa transitividad se refiere. ¿Sí? Bien. Entonces tendríamos que separar la tabla de localidades. Bien, entonces ahora vamos a tener localidades con código postal y localidad, y alumnos le sacamos localidad, porque ya no la necesitamos, y tenemos que el código postal es clave foránea a localidades. Siguen estando las asignaturas, siguen estando los docentes, siguen estando alumnos exámenes. Bien. Y pasamos por las tres formas normales. Hay una cuarta forma normal, hay muchas formas normales más, ¿eh? Con estas nos van a bastar. De hecho, si nosotros hacemos el pasaje a tablas de cualquier modelo, entidad, relación, vamos a llegar a la tercera forma normal y algunas veces hasta vamos a llegar a la forma normal, esta que se llama BCNF, Voice Code, que son los dos autores de esta forma normal, que habla de que además de estar en la 3NF, cada dependencia funcional no trivial tiene una clave candidata como determinante. Y ahí podríamos agregar esta que decíamos acá, de que con un número de acta podemos encontrar un código de asignatura y un número y una fecha de examen. ¿Sí? Y dar vuelta
esa relación. Sería una dependencia funcional no trivial. ¿Y para qué la necesitaríamos? Y para poder llegar rápido con el número de acta a ver a qué examen se refiere. ¿Está bien? Y sería una dependencia funcional no trivial, o sea, no surge rápidamente del análisis, pero nos ayuda a encontrar datos fácilmente. Hoy, con la velocidad que tienen las bases de datos y todo demás, no hace falta que nosotros agreguemos una tabla con estas dependencias funcionales porque la vamos a encontrar rápidamente si hacemos una búsqueda, digamos, en los registros del gestor. Porque fíjense que acá estamos repitiendo el número de acta para un código de asignatura y fecha de examen. Pero pasaría lo mismo si el número de acta lo ponemos al revés. Claro. Bien. Bueno, la idea sería... Profe, entonces, vuelvo al voice code. ¿Cómo era? Voice code. Es muy difícil que aparezca alguna, ¿eh? No, claro, por eso, la vamos a tomar en cuenta. No. Para que Complicado, exista en la teoría, sí. Para encontrar un ejemplo, lo vamos a encontrar, pero como en general nosotros vamos a partir del modelo entidad-relación, va a ser muy difícil que no surja del modelo. Surge directamente del modelo. Llegamos a la 3NF o a la voice code sin pensar tanto. ¿Sí? Pero sería encontrar una dependencia funcional que me agregue alguna tabla, ¿sí? Que me permita encontrar alguna regla de negocio que no me queda especificada con las tablas que ya tenemos hasta ahora en el modelo. Y es muy difícil que eso ocurra, porque son modelos muy simples los que vamos a trabajar. ¿Está? Sí. Bueno, la idea sería, entonces, ahora que nosotros podamos determinar las dependencias funcionales de los ejercicios de la práctica de DER. Eso se los voy a dejar a ustedes, que escriban las dependencias funcionales de los ejercicios de la práctica del DER. Lo que vamos a hacer, así completamos el modelo o la ejercitación sobre el modelo del banco de sangre, que leamos las reglas de negocio del modelo del banco de sangre y tratemos de plantear las dependencias funcionales para ver si llegamos al mismo modelo de tablas. ¿Sí? Bueno, entonces busquen esa narrativa, yo la voy a buscar acá, y se las comparto, y vamos a tratar de ir escribiendo las dependencias funcionales. Bien, ahí se las comparto. Bien. Entonces, la idea sería que tomemos las reglas de negocio y que podamos plantear las dependencias funcionales que surgen de estas reglas de negocio. Entonces yo voy a aprovechar y las voy a escribir acá mismo en el enunciado para que las vayan viendo, cómo se escriben. Dice, los donantes se identifican con un ID de donante y se registran todos esos atributos. ¿Cómo se escribiría esto si yo tengo que hacer el análisis de dependencias funcionales? ID de donante me determina... El ID de donante, claro, es el determinante de los demás atributos. De los demás atributos. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, vamos a ponerlo con nombre de atributo, tipo de documento, número de documento, teléfono, sexo, grupo sanguíneo, dirección y ciudad.
¿Bien? Después el segundo dice, los estados están codificados y tienen una descripción. ¿Cómo sería eso? Código de estado, descripción. Código de estado me determina descripción de estado. Bien. Después dice, de los estados del donante se registran fecha, hora y observaciones. ¿Cómo escribirían esa dependencia funcional? Todo oídos. ¿Puede ser que ahora tengas dos determinantes, profe? ¿Dos atributos en el determinante? Sí, claro. O sea, código de estado e ID donante. Código de Y estado. yo creo que no, porque si el Y- donante pasa por varias veces por un estado, ahí se pierde. Entonces podría ser código de estado y fecha, no creo que el donante... No. Acordate que yo tengo que encontrar un conjunto de atributos que me determine un único valor del resto. Si yo Claro. pongo código de estado y fecha, y de donante. O sea, los tres, no solo esos dos. y no puedo poner así el ID de donante y la fecha de estado, me determinan un estado, ¿sí? Fecha de estado. Vamos a poner y hora de estado, ¿no? Claro. Me determinan el código de estado. Podría poner la descripción de estado, pero está arriba, después lo separaría, ¿no es cierto? Código de estado y la observaciones. Observación. Ujú. Fíjense que estamos pensando en dependencias funcionales, en el análisis de las dependencias funcionales. Una persona que viene a donar sangre, ¿sí? Se le hacen estudios y se determina su estado en un momento determinado. Vamos a la tercera. Los profesionales se identifican con su número de matrícula y se registran nombre, apellido, tipo y número de documento, especialidad y teléfono. Ah, este es fácil. Número de matrícula y te determina los demás atributos. Me determina el nombre, el apellido, tipo de documento, número de documento, especialidad y teléfono. ¿Sí? Bien. ¿Se animan a pasar el resto? Sí. ¿Sí? Bueno. Pauso un poquito la grabación y así les doy un tempito para que ustedes pasen y después seguimos. Regla número 4. Todo oídos. Nosotros, profe, nosotros pusimos que con el ID de donante, la matrícula y la fecha de extracción determina la extracción y la hora de extracción, ¿puede ser? La matrícula, ¿Y la fecha de extracción? me determinan. La extracción y la hora de extracción, ¿puede ser? ¿Y qué quiere la extracción? ¿Qué atributo hay? ¿Qué sería la extracción? La clave está donde dice, a un donante solo se puede realizar una extracción en una fecha determinada. Entonces solo necesitamos la ID de donante y la fecha. Y la fecha. ¿Y con eso qué Eso te encontramos? determina el profesional. El profesional que la realizó, extracción y el profesional. la matrícula y qué más, La hora. y la hora. Que eran los otros datos que estaban acá. ¿Sí? A un donante se le puede realizar una única extracción en una fecha determinada, con lo cual esos atributos me determinan una sola persona que le realiza la extracción en una hora. Profe, ¿Sí? entonces, en el 2
tipo cuando hicimos lo mismo en el do tampoco iría la hora del estado, si va a ir una sola vez en una fecha. Depende, porque a lo mejor, te doy este caso, el donante viene, le toman la presión y dice, no, tiene la presión muy baja, ¿sí? Estoy en el mismo momento, tiene la presión muy baja. Si se la estabiliza en 15 minutos, media hora, entonces podemos hacer la extracción. O sea que en la misma fecha le vuelvo a tomar la presión al rato, ¿sí? Y digo, presión, sí, estabilizada, Entonces, en el mismo día, a ese donante yo lo puedo controlar en distintos estados, en el mismo estado, varias veces. Claro, sí, ahí se entendió. Bien. Bien. Eso nos lleva a decir que las reglas para todo esto, para hacer todo este análisis, tienen que estar muy bien especificadas. ¿Mm? Bien, la quinta es fácil. Código de proceso, descripción de proceso. Código de proceso me determina descripción de proceso. Bien. ¿Qué otra? Esta es fácil. Código de la herramienta, tenemos denominación, descripción, modelo y fabricante. De la herramienta, modelo. Bien, y esta es más difícil. A ver. Cada extracción tiene varios procesos. Por lo tanto, necesitaría el tipo de proceso o el código de proceso, no sé si creo que aparece más después. Acá o estaba, antes. en la quinta estaba el El código de código de proceso. proceso. Y se le hace una extracción. Y la extracción tiene como clave, por así decirlo, la idea de donante y la fecha de extracción. Bueno, entonces, Digamos, esas tres fechas. la Esas tres extracción, claves. ID de donante, Sí. fecha de Fecha de extracción. extracción y código de proceso. ¿No Y a tendría partir código de de herramienta eso, también? Buena Sí. pregunta. en De el la extracción original sometida a creo procesos con herramientas se sí, registran. Entonces, ID de donante, fecha de extracción, pero código de proceso, herramienta y resultado de control. código de herramienta. Pero ¿por qué si con la extracción y el proceso ya tenemos la herramienta? ¿No? Digamos, no nos está diciendo que por cada No, sí, nos está proceso, cada diciendo, herramienta. que de la extracción sometida a procesos con herramientas. O sea que para un proceso se puede utilizar muchas herramientas, ¿sí? Y yo le voy a aplicar muchos procesos con herramientas a una extracción. Entonces, ID donante, fecha de extracción, código de proceso y código de herramienta me van a determinar qué pasó. ¿Puede El ser? resultado. Sí, la Me van fecha. a determinar un resultado de control y otros atributos también. Fecha y hora de control. Sí, Bien. Ahora, yo también podría pensar que a un ID donante en una fecha de extracción, en una fecha y hora, yo hago un único proceso con una sola herramienta. ¿Sí? Sí. En Pero no ese me lo caso, dice la narrativa. Si yo me tengo que quedar ahí medio quietito con lo que tengo ahí. Bien, Profe, en sí. ese caso que dijiste recién, con el ID del donante y la fecha de extracción sería suficiente. No, y la fecha y hora de control, porque yo le hago, se somete a muchos procesos en diferentes momentos. ¿Sí? Ah, Y claro, yo digo claro. así, a una extracción se la somete en diferentes momentos a procesos con herramienta, entonces voy a tener que poner la fecha y hora también en el determinante. ¿Sí? Claro. Bien. Entonces,
Bien. Después dice, el producto se identifica con un número de lote que depende del tipo de producto. Esa es la que yo te había preguntado, profe. Nosotros pusimos que con el número de lote te determina la cantidad de mililitros del producto No, porque el obtenido. número de lote se puede repetir. Ah, Bien. El tipo de producto, Vamos a ¿no? escribir vamos a suponer que, vamos a escribir estas dos juntas. Lo voy a hacer a propósito para que veamos lo de las dependencias que vimos antes. Yo voy a poner que con el código de tipo de producto, ¿sí? El número de lote, voy a hacer la 8 y la 9 juntas, ¿eh? Me determinan la descripción del tipo de producto. ¿Sí? Estoy juntando dos reglas. La descripción del tipo de producto, el tiempo, y la temperatura de la conservación. temperatura de conservación y la cantidad de extracción. la cantidad de mililitros del producto. Mililitros. ¿Sí? Bien. Junté la 8 y la 9. Lo hice a También dice propósito. que se conoce los datos de la extracción que se obtuvo. Ah, perdón. ¿Y qué Debe más ser también el tendría que día del poner? donante y la fecha de extracción. Y día de donante y fecha de extracción. Perfecto. Puse temperatura en lugar de temperatura. Bien. Perfecto. ¿Hacemos la 10? La 10 y la 11 también la vamos a hacer juntas. Así acotamos tiempo. Bien. Profe, Sí. la 9 habla de los tipos de productos, no de los productos. O se saltó la 8. No. Yo por eso dije, hago la 8 y la 9 juntas. Ok. Y ahora hago la 10 y la 11 juntas. Como si las estuviera leyendo juntas. Claro, pero ¿por qué si hay diferentes tipos que ya están codificados, no deberíamos hacer la tabla de tipos? Sí, pero la hice juntas como si hubiéramos dicho acá, el producto se identifica con un número de lote que depende del tipo de producto que tiene una descripción. Ahora sí. ¿Sí? Como para analizar alguna otra forma de llegar, digamos, a lo mismo. ¿Sí? Acá voy a hacer así, de la entrega de los productos a las instituciones que tienen una nombre, dirección, teléfono y nombre del responsable, ¿sí? Se registran fecha y hora de la entrega. Claro. Como si hubiera escrito estas dos juntas. Y entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo le escribo? El código de tipo. Código tipo, número de lote y Número de lote. código de institución. Claro. Y eso te daría la fecha de la entrega Todos los datos de la institución. y todo lo de la institución. Puede copiar y pegar. ¿Puedo hacer esto? Como poder, sí. ¿Qué era lo que habíamos dicho con respecto a las claves primarias o a los determinantes? Que no podían asumir qué cosa. Muchos valores. El determinado tenía que asumir uno único, pero en cuanto al determinante, o sea, código de tipo, número de lote y código de institución, ¿qué es lo que no puede pasar con ninguno de los atributos? ¿Qué es lo que no pueden asumir? Null. Y el producto, identificado con código de tipo y número de lote, ya sabemos que tiene un código, pero la institución, mientras no se entregue, tiene valor nulo.
Entonces tendrías que hacer otra. Pero no estamos hablando de la entrega. ¿Sí? Pero mientras no se Ah, entrega, código de institución está en nulo. claro. Entonces, esta dependencia no podría existir. Ahora, si cuando se entrega, ¿sí? Yo lo entrego a una única institución, puedo hacer esto. Si llega a tener valores nulo código de institución, yo ya sé que no se entregó. ¿Sí? Con lo cual queda igual que el anterior. O sea, el determinante. Yo las podría juntar porque queda igual que el anterior. Puedo aplicar uno de los axiomas de Armstrong, que lo que les voy a pedir es que los lean para la semana que viene, ¿sí? Donde yo puedo unir dos dependencias funcionales porque tienen el mismo determinante. Bien. Esto que hicimos hasta acá es análisis de dependencias funcionales. Sobre estas últimas dos que hicimos acá, unidas, yo quiero que ustedes analicen dependencias parciales y dependencias transitivas. Las voy a copiar estas dos. Ahora les dejo copiadas todas las que me faltaron acá abajo, en el mismo documento, ¿sí? Para que sigamos haciendo este análisis la semana que viene. Porque ya estamos en hora. ¿Sí? Y vamos a volver a hacer otro ejemplo de análisis de dependencias funcionales. Listo, profe.